anatómicas a más detalle, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son, no tan detallado, pero bueno, sí lo básico, ¿ya? Sí lo básico vamos a ver en lo que es la anatomía radiológica de tórax. Entonces empezaremos a meteremos a ellos más. Es que yo también me he atrasado con... Ay, ¿qué son? Entonces, cuando hablamos de la interpretación de una radiografía de tórax, siempre la vamos a hacer ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Si ustedes ven, leen libros, van a ver que en alguna literatura está de afuera hacia adentro y en otras está de adentro hacia afuera. Entonces, no importa cuál sea como ustedes quieran interpretarlo, sea de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, lo importante es que ambos lo hagan de forma ordenada, ¿no? Entonces, generalmente yo particularmente valoro las presentaciones o interpreto una radiografía siempre de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces vamos a empezar con las partes blandas, nos vamos a ir a la parte ósea, vamos a irnos luego a lo que es el mediastino, incluyendo luego el corazón. Luego nos vamos a ir a las vías aéreas, vamos a hablar de la tráquea, de los bronquios, y vamos a incluir los vasos. Luego nos vamos a ir al parénquima pulmonar, que también viene a ser vía aérea, luego a la pleura y al diafragma, y por último nos vamos a ir a ver lo que es la densidad metal que habíamos dicho, ¿no? Que está entre otros dispositivos, que algunos pacientes lo tienen. Vamos a hablar de las partes blandas. Cuando hablamos de las partes blandas, ustedes saben que este está compuesto por la piel, por el tejido celular subcutáneo, por el músculo y por las mamas. Entonces, nosotros en una radiografía vamos a ver, en una radiografía nosotros vamos a ver un espesor, ¿no? Un espesor de densidad grasa, entre densidad grasa, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Y dependiendo también si es patológico, va a ser con densidad agua más, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquemita donde podemos ver la sombra de las partes blandas que habíamos dicho que están formados por las mamas, por los músculos que van a conformar todo el tórax, en este caso el músculo esternocleidomastoideo a nivel del cuello, los pectorales a nivel de las axilas y toda la parte externa por la piel y el tejido celular subcutáneo. En esta radiografía en proyección antero-posterior y lateral podemos observar las partes blandas, cómo se van a visualizar de una densidad grasa. Miren, aquí podemos ver los músculos pectorales, todo esto, y esta es la grasa, ¿no? El tejido celular subcutáneo. Los bordes de las mamas, las glándulas mamarias, el borde del cuello. Entonces vamos a también observar cómo se ve el músculo, la parte, ¿no? Del músculo esternocleidomastoideo. Sabemos que este es un músculo largo que se extiende desde el cuello hasta la parte posterior, ¿no? Y en la parte lateral podemos observar bien las glándulas mamarias. Esto es importante porque ya tal vez en algún momento les va a pasar. Se supone que una radiografía tiene que tener estándares para ser evaluada. Muchas veces no lo ponen. Una de esas es la identificación, ¿no ve? El nombre, la fecha y la edad del paciente. Muchas veces no hay esta identificación, ¿no? Entonces no sabemos si el paciente es hombre o mujer.
Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a decir el paciente femenino? La presencia de las glándulas mamarias, de ahí su importancia, ¿no? Aquí tenemos dos radiografías donde podemos ver que son totalmente diferentes, ¿no? En la primera podemos observar el engrosamiento de las partes blandas y si comparamos con este espesor, vamos a ver que hay un engrosamiento y una alteración en la densidad. O sea, hay una mezcla de densidades, ¿no? Miren, aquí aire, parte blanda, más radiopaco, más radiolúcido, ¿no? Entonces, algo está pasando. Si nosotros vemos una radiografía con este espesor incrementado, ya tenemos que pensar en algo malo. Un paciente obeso puede tener las partes blandas engrosadas, pero no va a tener esta alteración en la densidad. Por ejemplo, puede ser que este sea obeso y este espesor homogéneo que tendría que ser es más grueso nada más, pero sigue siendo homogéneo, ¿no ve? Entonces, si ustedes ven esa alteración de la grasa a nivel de las partes blandas, estamos hablando ya de algo patológico. En este caso, la presencia de enfisema subcutáneo, ¿no ve? Y cuando es muy marcado, este se va entrando y puede hacer incluso neumomediastino, ¿no? En los casos si hay antecedentes de trauma. Y en esta otra radiografía podemos ver la asimetría de las mamas, ¿no? Este lado tiene y este lado no. Puede ser por algo congénito, que el paciente haya nacido sin mama, o puede ser por la presencia o una intervención quirúrgica, ¿no? En este caso, una mastectomía, ¿no? Entonces hay que siempre en una radiografía ver esto, ¿no? Incluso la densidad, si la paciente fuera más gordita, esto se pintaría la densidad sería más blanda, ¿no? Y esta se vería radiolúcido. Y si nosotros no diferenciamos que no tiene la paciente glándula mamaria, entonces podríamos hacerlo pasar este lado o este lado del hemitórax como patológico. Entonces, por eso es importante. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los dos diagnósticos. Aquí tenemos otro, muchas veces las pacientes actualmente quieren tener, ¿no? Glándulas mamarias prominentes y se hacen la intervención de implantes mamarios, ¿no? Estos se van a ver como unas imágenes redondeadas de bordes definidos radiopacos, ¿no? Que van a estar en topografía de las glándulas mamarias. Muchas veces estos implantes, dependiendo del tipo de material, dificultan la valoración del parénquima pulmonar. De ahí que siempre se solicita una radiografía lateral en los pacientes, tanto derecha como izquierda, en los pacientes que tienen implantes. También es importante valorar en partes blandas la presencia de los pezones. Cuando el rayo es tangente hacia los pezones, estos se van a ver de forma redondeada. No siempre se ven, pero cuando el rayo es bien directo, entonces se puede observar la presencia de los pezones que pueden confundirnos con un pseudonódulo o una lesión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le ponemos una marquita y le tomamos una radiografía lateral, ¿no? Entonces, y repetimos la PA para ver si persiste o no la imagen. Una vez que hemos valorado partes blandas, que no es muy difícil, ustedes solamente tienen que ver los bordes. Ahora, muchas veces en muchas radiografías no se verá, ¿no? Entonces, esto estará así al tope, ¿no? Esto estará al tope y esto estará al tope. Entonces, ¿qué digo? Partes blandas conservadas, no. Simplemente partes blandas no valorables porque no estamos viendo. ¿Ya? Entonces, esa palabra siempre recuerden, no valorables. Cuando vemos el tórax óseo es todo lo que es el conjunto de estructuras óseas que van a conformar el tórax. Vale decir, la columna vertebral, el esternón en sus diferentes segmentos, la clavícula, los arcos costales tanto anteriores como posteriores, ¿qué más? En algunos casos pues vamos a ver las escápulas y el tercio superior del húmero, ¿no? Entonces,
De la misma forma, puede ser que muchas veces la radiografía esté cortada y no podamos ver la escápula, entonces no lo mencionamos, ¿no? Aquí tenemos dos radiografías, una en proyección PA y otra lateral. Aquí podemos ver la columna vertebral con los arcos costales posteriores, ¿no? Así hemos dicho que debe ser una radiografía lateral. Vemos el esternón recuerden siempre que se valora en una radiografía lateral, en una PA o AP no es valorable el esternón. En vano, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo usted, qué le parece el esternón en esta radiografía? Entonces, si yo les muestro esta proyección, no es valorable, pero sí en la proyección lateral, ya sea derecha o de izquierda, ¿ya? Y aquí hay un esquemita donde vemos la columna, el arco costal posterior, el arco costal anterior, la escápula, la clavícula y el tercio superior o la cabeza del húmero. Entonces es fácil reconocer a los huesitos, ¿no ve? Entonces ya que ustedes quieran mencionar que la clavícula tiene su cara external o su borde interno, externo, su cuerpo, sus caras, entonces lo pueden hacer, ¿no? Sin de todas maneras, si bien lo vemos en una radiografía, se lo ve de manera bien grosera, ¿no? También en una radiografía, en partes óseas tienen que ver las soluciones de continuidad, que son las fracturas, ¿no? En una fractura siempre acostúmbrense a decir es una solución de continuidad y no váyanse directamente a una fractura. Asimismo, la presencia de material de osteosíntesis, ¿no? La presencia de material de osteosíntesis que puede estar localizado en cualquiera de las estructuras óseas. La presencia de calcificaciones que se ve en pacientes adultos, en los mayorcitos, ¿no? Podemos observar la presencia de calcificaciones o en pacientes que han tenido antecedentes de fractura costal. Sabemos que las fracturas costales, a menos que esté produciendo lesión pulmonar, no se operan, simplemente es un tratamiento sintomático, ¿no? Solo los fajan y ahí se van formando los callitos, a menos que esté formando o que esté haciendo lesión pulmonar, estos pueden ser intervenidos, ¿no? En el tórax, asimismo, vamos a valorar dos patologías importantes, una que es la pectus excavatum, o también llamado, ¿no? El tórax hundido, o en embudo. Este tipo de esternón se va a asociar a anomalías respiratorias y cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una radiografía PA o AP, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que hay ausencia del borde derecho del corazón, en este caso de la aurícula derecha, miren, no lo vemos, hay desplazamiento del mediastino, la tráquea está desplazada y todos los vasos hacia el lado izquierdo y no hay reducción del volumen pulmonar y todo el mediastino está desplazado, ¿no? Entonces podemos ver que esto es lo que vamos a observar en una PA, pero no, aquí no vemos esternón, entonces yo no puedo decir esto es un pectus excavatum. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos una radiografía lateral. En la radiografía lateral vamos a observar la presencia de que el esternón está hundido en su tercio distal, ¿no? Y vamos a ver que hay una reducción del diámetro anteroposterior del pulmón, ¿no? Y sacamos siempre nosotros cuando vemos este tipo de patologías, le solicitamos tomografía, donde vamos a valorar el índice de Haller. Esto ya es de especialidad, sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? En el corte axial, en la parte más disminuida del diámetro anteroposterior, vamos a medir este con el diámetro torácico transversal. Entonces, dividimos el transversal por el anteroposterior y si nos da más de 2.56, más o menos 35 con un desvío estándar, es patológico, ¿no? La otra patología es el pectus carinatum, ¿no? También llamado pecho en quilla o en pollito, ¿no? Como les dicen otros. Igual nos va a ayudar mucho la radiografía lateral. Entonces, esta patología se puede asociar a escoliosis y también a enfermedades cardíacas. De la misma forma, para el grado de gravedad que tiene, vamos a solicitar una tomografía, ¿no? Entonces, medimos aquí lo mismo, el diámetro transversal máximo del tórax y el diámetro
torácico anteroposterior máximo, ¿no? Entre 1,42 a 1,98 con un desvío estándar es patológico. El síndrome de Poland. El síndrome de Poland yo lo he visto unos 2 o 3 casos en toda esta etapa. Es una patología caracterizada por la ausencia o la hipoplasia de los músculos del tórax asociado a hipoplasia o ausencia de la glándula mamaria, de hipoplasia o ausencia de los arcos costales, ¿no? En este caso, vemos arcos, si comparamos, los arcos costales son hipoplásicos. Entonces, hay ausencia de tanto que hay desviación también, ¿no? Del corazón hacia el lado contralateral. Si complementamos con una tomografía o una resonancia magnética, podemos ver, miren, la presencia de los músculos, ¿no? Pectorales y la ausencia de esto. Solo tenemos la grasita. Y si bien tiene los arcos costales, estos están hipoplásicos, ¿no? Están disminuidos y el volumen pulmonar está bien disminuido. Y la resonancia magnética del mismo paciente nos muestra la ausencia del músculo. Entonces, es muy bonita patología, no es tan frecuente, pero sí, ¿no? Siempre hay que ver las guaguitas, la simetría, ¿no? Puede ser que tengan Poland en una hipoplasia. Generalmente el síndrome de Poland viene con casos leves, ¿no? Hay en algunos casos que no hay incluso escápula, entonces son casos muy raros. En la columna, una vez que hemos valorado las partes óseas, vemos si estos no tienen solución de continuidad, vemos si la radiografía lateral, si el esternón está bien, entonces nos vamos a la columna y una patología muy frecuente es la escoliosis, ¿no? Todos, puede ser esta congénita o adquirida, pero todos tendemos a tener escoliosis. Nosotros que cargamos libros pesados, bueno, antes, ahora ya la laptop, pero antes eran pues los libros, los tomos había que cargar porque no teníamos el acceso al celular ni al internet en la facultad, ¿no? Entonces eran los libros y uno se produce escoliosis, ¿no? Adquirida por el peso, ya sea cervical o dorsal, ¿no? Entonces, los cargadores, por ejemplo, tienden a hacer esto, ¿no? Y si ven esto, lo tienen que mencionar. ¿Cómo lo mencionan? Como desviación de la columna vertebral, dorsal, lumbar o cervical, ¿no ve? Entonces, se fijan que el lado de la curva, ¿hacia dónde se dirige? En este caso, hacia la derecha, ¿no? La convexidad hacia la derecha. Entonces, desviación de la curvatura fisiológica de la columna dorsal de convexidad a la derecha, ¿no? O concavidad a la derecha. Así se dice, compatible con escoliosis. En la silueta cardiomediastínica, ¿a qué se refiere el mediastino? Medio, ¿ve? Central, adentro, ¿no? En la mitad, que está formado por todo lo que son los grandes vasos, el timo en los niños y la tiroides en algunos casos cuando hay patologías, y lo que es la cámara gástrica, ¿no? Entonces, todo esto, esta forma lo que es el mediastino. Ahora, como este esquema no lo vamos a ver nosotros en una radiografía, pero sí vamos a ver la sombra, ¿no ve? Vamos a ver la sombra, miren, de los vasos grandes, el corazón, y de ahí, de aquí, que como por todos estos vasos pasan sangre y estos hacen contraste con el pulmón, que es aire, ¿no ve? Entonces se contrasta y forman lo que son las líneas. Entonces aquí hablamos de línea paratraqueal derecha, línea paratraqueal izquierda, hablamos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa a mí que ustedes sepan reconocer? Los bordes de las estructuras anatómicas visibles y valorables. Por ejemplo, ¿ustedes qué van a hacer para reconocer esto? Van a dividir en dos, como para sacar el índice cardiotorácico, y van a decir, ¿no? Derecha, izquierda. Pueden hacerlo por arriba o pueden hacerlo por abajo, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué viene? Dicen, en este borde está la vena cava superior, que se puede interponer con la aorta ascendente. ¿Ve?
Entonces, cualquiera de estas dos estructuras siempre van a estar. Ahora, cuando los pacientes son viejitos o tienen una aorta elongada, entonces la aorta se ve como abombada a ese nivel. Entonces, es más fácil diferenciarla de la vena cava, que es más recta, ¿no ve? Entonces, van a diferenciar esas dos cosas. Luego, el botoncito, ¿qué se llama? El callado aórtico, botón aórtico, como quieran decirlo. Luego vámonos a lo que es el tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y en algunas ocasiones se ve la vena cava inferior. Entonces, eso es lo que van a reconocer. Ahora, ¿cómo se clasifica el mediastino? Hay una clasificación tradicional, una clasificación radiológica de Felson y una clasificación de Heinzmann, que esta se utiliza más para tomografía. La tradicional, que ustedes la han aprendido en anatomía, donde se clasifica en superior e inferior, la inferior en anterior, posterior, anterior, medio y posterior. Y la de Felson, la radiológica en anterior, medio y posterior, y la de Heinzmann, que les había dicho que se utiliza una clasificación tomográfica que la va a clasificar en 7 segmentos, ¿no? Dependiendo, pueden ser iliares, supracigos, infracigos, supraórticos, infraórticos, entonces tiene siete segmentos, ¿no? De cualquiera, todas llegan a un mismo fin, la ubicación de las estructuras, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, entonces lo que siempre les pido a mis alumnos es que sepan reconocer la anatomía. Entonces, ¿qué me van a hacer en sus tareas? Van a hacer el borde de la aurícula derecha. Pueden hacer por arriba o por abajo, como ustedes quieren. En este caso, a ver, empezaremos por aquí, ¿no? Pueden hacer el borde de la aurícula derecha. A veces aquí van a ver la rayita o la sombra de la vena cava inferior, pero no siempre se ve. Lo que se ve tienen que notar, ¿no? Aquí la vena cava superior interpuesta con la aorta ascendente. Aquí están los grandes vasos brachiocefálicos. A la izquierda, ¿qué tenemos? El botón aórtico, el tronco de la pulmonar, la aurícula izquierda que solo se ve cuando esta está hipertrófica. Cuando no está, no se ve. Y el ventrículo izquierdo. ¿No ve? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en una radiografía cuando estamos valorando el mediastino. El arco aórtico es el más visible, no quiero que lo confundan con el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Es reunión de la aorta ascendente con la posterior, ¿no? Con la descendente, ¿no? Entonces forma un calladito antes que gire esto. En la tomografía podemos ver una tomografía de tórax con contraste, donde podemos ver cómo se pinta con el medio de contraste el callado de la aorta, ¿no? Podemos ver aortas elongadas y la dilatación de estas llamadas aneurismas, ¿no? En la tomografía vemos, miren cómo la aorta debe tener un diámetro más de 7 en este caso, ¿no? Es una ruptura inminente de aorta. Para sacar el índice cardiotorácico, tienen que saber que la distribución del corazón es 1/3 a la derecha y 2/3 a la izquierda, ¿no? Eso es lo normal. Aquí está 1/3 a la derecha, 2/3 a la izquierda. ¿Pueden haber dextrocardias? Sí, pueden haber, pero para eso ustedes asegúrense de que el técnico le haya tomado una buena radiografía, porque puede ser dextrocardia total o parcial, ¿no ven? La valoración del tamaño cardíaco, ¿qué es lo que hacemos? Hay diferentes formas, pueden hacer la que ustedes quieran. Por ejemplo, esta es cuando tomamos un diámetro transverso máximo del corazón, en la parte más gordita, ¿ya? Con el diámetro transverso máximo de la caja torácica a nivel de la base. 1/2 lo dividimos y nos tiene que salir menos de 0,50, ¿no veo? 0,5. O lo que pueden hacer es trazar una línea a nivel de la columna vertebral, de las apófisis espinosas, o más ancha del lado derecho y la parte más ancha del izquierdo, y sumarlo y dividirlo, y les va a salir lo mismo, ¿no? Y hay otra forma que solamente mide el diámetro transverso único, que si el corazón es más
de 15 centímetros, estamos hablando de cardiomegalia. Si no, está normal. No, aquí tenemos, puede haber el corazón en gota o una cardiomegalia importante o severa, ¿no? Dependiendo del grado 4. También muchas veces no es siempre cardiomegalia, ¿no? Puede ser derrame pericárdico. Para esto nosotros tenemos que saber que en el derrame pericárdico el signo radiológico típico es la botita, ¿no? El corazón en bota, ¿no? Entonces es un derrame pericárdico. Para eso, ¿qué hacemos? Le vamos a pedir una tomografía al paciente, ¿no? Para descartar. En el corazón tenemos compartimentos, sabemos que tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos, sin embargo, en una radiografía no lo vemos así, ¿no? Solamente le vemos un conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, esta es más o menos la distribución de las cámaras cardíacas en una radiografía. Asimismo, miren, en una radiografía lateral podemos ver que los ventrículos, el izquierdo está en la parte posterior inferior, ¿no? Que es la parte más prominente, y el derecho está en la parte anterior. Al igual que la posición de las cámaras aurícula y ventrículo, así también las válvulas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber? Hacemos una línea oblicua por la mitad y dividimos el corazón en la mitad, ¿no? Las válvulas superior a esta línea son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Y las válvulas inferiores a esta línea es la tricuspidia y la mitral, ¿no? De ahí nosotros que sabemos esto. Sin embargo, obviamente, no en la radiografía les voy a pedir eso, pero es importante saberlo. El árbol traqueobronquial. Traqueobronquial habíamos dicho que vamos a ver desde la tráquea, los bronquios, entonces tráquea, los bronquios, siempre reconozcan la tráquea. Entonces la tráquea tiene un calibre casi del mismo grosor desde la bifurcación hasta el opérculo, ¿no? Entonces mide en un varón un máximo de 25 y en una mujer un máximo de 21 milímetros, ¿no? Ya cuando este se dilata estamos hablando de una traqueomegalia, ¿no? Aquí tenemos en una radiografía lateral la presencia de la tráquea y también la presencia de los bronquios. En una radiografía PA vamos a ver el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Hasta ahí vamos a ver en una radiografía. A menos que haya una bronquiectasia distal, ¿no ve? Entonces, de tipo quística, ahí sí también lo vamos a ver. Mientras no, entonces nos quedamos en el principal derecho e izquierdo. Asimismo, en la radiografía lateral podemos ver la tráquea y vamos a ver 2 ojitos, el superior y el inferior, ¿ya? El superior es el bronquio principal del lóbulo derecho, ¿ya? Y el inferior es el bronquio principal del lóbulo izquierdo. Eso tienen que recordarse bien, ¿ya? Cuando ven una radiografía lateral. Aquí tenemos una traqueobroncomegalia, o también llamado el síndrome de Muller-Kuhn, que sí lo vemos, yo lo he visto unas 2 veces, es bien llamativo esta patología, pero se asocia a las bronquiectasias de tipo quística, ¿no? Pues miren cómo el bronquio está dilatado, ¿no? Tanto igual en la ventana pulmonar de esta tomografía, lo podemos observar. ¿Puede haber desviación de la tráquea? Sí, ¿no? La tráquea generalmente tiene normalmente una leve desviación hacia la derecha, pero no hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces ya nos hace pensar algo. Y la patología más frecuente que produce esta desviación son 2 cosas: conglomerado ganglionar o bocio, ¿no? Bocio intratorácico tiroideo. Miren, aquí está con una gran desviación a la derecha y podemos ver la presencia de ganglios, ¿no? Miren, conglomerados ganglionares que producen esta desviación.
Una de las cosas importantes que siempre les recalco a ustedes que son futuros internos, futuros médicos, especialistas, sepan dónde está la cánula endotraqueal, independientemente de la especialidad que escojan. Esta tienen que saber que tiene que estar localizada a 5 centímetros de la carina, mínimo 2 centímetros, ¿no? Esto es importante porque se ha visto accidentes fatales, fatales de médicos ya formados que han producido muerte del paciente por no saber la ubicación adecuada de esta cánula endotraqueal, ¿no? Ustedes van a ver harto esto en pacientes de terapia. Los bronquios habíamos dicho que vamos a ver solamente al bronquio derecho y al bronquio izquierdo principal. A los bronquios secundarios o las ramas secundarias terciarias ya no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos son tan delgaditos que se interponen con el parénquima pulmonar y es muy difícil, ¿no? A la derecha tenemos 3, a la izquierda 2. En una radiografía lateral podemos ver la aorta, podemos ver lo que es el tronco de la arteria pulmonar, el ojito superior derecho, habíamos dicho que es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir practicando con radiografías laterales. Los cilios, ¿qué son? Son un conjunto de vasos, venas, arterias, ganglios que salen y entran por el mediastino, ¿no ve? Entonces esto es importante por el hilo, por eso se llama hilo. La patología que vamos a ver, ¿qué es? Pueden ser hilios normales o hilios congestivos. Sabemos que el izquierdo es más alto, ¿por qué? Por la presencia del tronco de la arteria pulmonar, ¿no ve? Tienen una densidad y un tamaño similar. En cuanto a vasos, el superior está el venoso superior y el inferior es arterial, ¿no? Y vemos esta radiografía ya con una reconstrucción donde podemos ver que se observan muy bien los vasitos. Las arterias pulmonares, de la misma forma, una de las arterias más llamativas es la arteria pulmonar derecha o la arteria, ¿no ve? La intermedia. ¿Por qué? Porque yo mido esto y puedo saber si este paciente tiene hipertensión pulmonar. Aquí en la altura es muy frecuente. No tiene que ser las arterias por ejemplo, de ustedes, de su radiografía de ustedes, su arteria tiene que tener el diámetro de su dedo meñique, ¿no? Aquí tenemos las diferentes comparaciones de los diferentes hilios. Podemos ver aquí un hilio normal, un hilio un poco más denso, un hilio congestivo y aquí un hilio con importante congestión, ¿no? Que puede ser por hipertensión pulmonar o puede ser por conglomerado ganglionar, o sea, dependiendo de la patología. Los ganglios, ¿no? A veces se confunden con congestión pulmonar. Aquí vemos la presencia de imágenes redondeadas poco definidas, que pueden ser ganglios, que pueden ser congestión vascular, ¿no? Una de las patologías que nos da esto es la sarcoidosis, conglomerados ganglionares a nivel de hilios, ¿no? El parénquima pulmonar, todos sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Ambos están separados por las cisuras. Aquí tenemos el pulmón derecho, tenemos el pulmón superior derecho y en la radiografía lateral, miren cómo ocupa la parte apical y podemos nosotros diferenciarlo esto con la presencia de las cisuras. El lóbulo medio, ¿no? Que en la proyección lateral se ve triangular, y el pulmón el lóbulo pulmonar inferior, que es ocupado por la mayor parte, ¿no? De ahí que en la radiografía PA es difícil ver si esa patología está en el lóbulo superior o en el lóbulo medio o en el inferior. Entonces, para eso complementamos con una radiografía lateral. Lo mismo en el pulmón izquierdo. Tenemos el lóbulo superior, incluyendo aquí la língula, ¿no? Que equivale al lóbulo medio del pulmón derecho. Y el lóbulo inferior. Entonces es facilito, por eso les digo, muy importante la radiografía lateral.
Asimismo, el pulmón, o sea, cada lóbulo se va a ir dividiendo en segmentos, ¿no? Entonces, generalmente cuando yo hago un informe, trato de tener esto a la mano y mis clasificaciones de radiografía para más o menos orientar al médico una localización que se llama una localización casi exacta, ¿no? Por eso siempre hay que saber esto. Usamos más para tomo, pero con alguna vez yo siempre lo uso en rayos también, ¿no? Lóbulo superior, medio, inferior con sus diferentes segmentos. Superior apical, posterior anterior, lóbulo medio, lateral, medial, el lóbulo inferior apical, medial, anterior, lateral, posterior. Entonces es un poquito medio que, ¿no? Pero es facilito de reconocer. Mire, lóbulo superior, tanto en la proyección PA como en la radiografía lateral, superior, anterior y posterior. El lóbulo medio en medial y lateral, ¿no? Medial y lateral. El inferior va a ser en superior, anterior, posterior, medial y lateral, ¿no? O también, y el inferior, el superior izquierdo, apico posterior y el anterior. La língula en superior e inferior y el lóbulo inferior izquierdo, lo mismo, ¿no? En posterobasal, superior, anterior y medial. Entonces, podemos ir nosotros clasificando de esa forma. Me imagino que se va a cortar ahorita la presentación. Voy a crear un grupo otra vez, ¿no? Con lo mismo y no entren a la misma, voy a mandarles otra. Y con eso terminamos. Ya nos falta poquito. Creo que son unas 3 diapositivas más o 4 y ya con eso terminamos. Entonces ahorita se va a cortar esta presentación. Entonces nos hemos quedado en pleura y diafragma. Ya. Ahora sí, continuamos. Nos quedamos en pleura y diafragma, ¿no? Eh, Cuando hablamos de pleura y diafragma, la pleura no siempre se ve en una radiografía. ¿Cuándo se va a ver? Cuando el rayo es tangencial, al igual que en el pezón, ¿no ve? Que sí se puede ver. Las cisuras normales a la derecha van a separar el lóbulo inferior derecho del lóbulo medio. Y a la izquierda van a separar el lóbulo superior izquierdo del lóbulo inferior izquierdo. Y la horizontal, que es única, que va a separar el lóbulo superior derecho del lóbulo medio. Sin embargo, hay fisuras accesorias, ¿no? Entonces, cuando estas están engrosadas, estamos hablando de cisuritis y o pueden estar con presencia de derrame, un derrame intercisural. Entonces, cualquiera de esos se pueden observar. Pueden haber engrosamientos de la pleura, estamos hablando de una paquipleuritis, una pleuritis, ¿no? Que igual la pleura es otro mundo. Aquí tenemos una radiografía proyección PA y lateral, donde podemos observar la cisura media como una...
Entonces podemos ver la presencia de esta imagen, como si se dan cuenta está como rayadita con lápiz, ¿no ven? Entonces es una cisura normal. Y aquí podemos ver la cisura mayor que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior y la cisura menor que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿no? Entonces, miren, hay radiografías en donde sí se observa esto. Aquí podemos ver también la presencia de esta cisura que se está empezando a ensanchar y esta ya está más gruesa, ¿no ve? Entonces el líquido libre está ingresando por aquí el derrame. Entonces un derrame intercisural que es importante valorar, ¿no? Las cisuras accesorias pueden ser en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior, dependiendo, ¿no? Estas igual pueden engrosarse. Cuando son inferiores a veces se confunden con algún tipo de patología, por eso hay que conocerlas. Los diafragmas. En los diafragmas quiero que entiendan que tienen que ver diafragmas en punta, ¿ya? Diafragmas en punta. Ay, cierto, 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 cierto. Vamos a ver, Recording in bueno, como progress. habíamos dicho, las cisuras, ¿no? En los diafragmas, quiero que tengan en cuenta que tienen que tener el ángulo costofrénico y el cardiofrénico tienen que ser valorables. Tienen que terminar el costofrénico en puntita, una punta aguda, y el cardiofrénico una punta roma, ¿no? Pero tienen que ser valorables. Muchas de sus radiografías vendrán así, entonces ahí no están valorables, entonces diafragmas no valorables. El diafragma derecho es más alto que el izquierdo, ¿no? Eso es normal. Sin embargo, a veces cuando hay obstrucción intestinal baja o el colon es muy grande, esta puede ascender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los viejitos se ve eso mucho. Aquí tenemos, pueden ver diafragmas lobulados, o macrolobulados, bilobulados o trilobulados, ¿no? Puede haber la presencia de este síndrome que se llama el síndrome de Chilaiditi, que es la presencia del colon interpuesto entre el diafragma y el hígado, ¿no? ¿Cómo yo reconozco a un diafragma derecho del izquierdo? ¿Cómo lo puedo diferenciar? El izquierdo es corto, ¿ya? El diafragma izquierdo es corto y siempre se asocia a la presencia de gas o de la burbuja gástrica. Y el derecho es largo, es el corrido, ¿ya? Entonces, miren, es el corrido y el izquierdo. Entonces, es importante conocer esto para que ustedes vean si hay alguna alteración o el izquierdo esté más arriba, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? Y lo que les decía, este es el síndrome de Chilaiditi, que es la interposición de una parte del colon entre el hígado y el diafragma. ¿Cómo yo lo voy a diferenciar? Por la presencia de las austras, ¿no? Un diagnóstico diferencial de esto es el neumotórax. Sin embargo, cuando llevemos patología, van a ver que el neumotórax es bien delgadito, bien finito. En cambio, esto tiene austras, ¿no? Entonces, no hay. Esto se presenta harto en los viejitos que usan faja o en las personas que usan faja, ¿no? Presionan tanto el abdomen que hacen que el intestino se suba o se entre, ¿no? Por donde pueda para acomodarse. Aquí tenemos neumotórax, ¿ven? Como el neumotórax, perdón, el neumoperitoneo se ve bien delgadito, ¿no? Miren, ese es el signo de la cúpula. Y en la vista lateral, bueno, otras cosas que tenemos que ver en una radiografía lateral va a ser por ejemplo, en esta radiografía yo no veo el ángulo, ¿no? Yo no veo el ángulo. Si ustedes ven ese tipo de radiografía, hay que mencionarla como radiografía cortada, ¿no? Como radiografía cortada. Muchas veces la columna vertebral tiene
patologías, pueden ser radiolúcidas o radiopacas, y se pueden confundir con derrame pleural, ¿no? De ahí que hay que saber la calcificación, cómo se ve una calcificación o cómo se ve una densidad calcio en una radiografía, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, esta radiografía en la proyección lateral, cómo hay mayor densidad o mayor radiopacidad en los bordes anteriores de la columna vertebral, ¿no? Y en la radiografía lateral vemos que son los piquitos del oro, que lo vamos a ver también en patología, o esto es una patología degenerativa, ¿no? También debemos valorar en una radiografía este espacio. ¿Dónde está? El espacio retroesternal. Siempre tiene que estar libre. Cuando nosotros vemos esto ocupado, ya o es ganglios o es aneurisma, ¿no? O es dilatación de la aorta. ¿No? Aquí tenemos también la presencia de hernia, ¿no? La presencia de hernia, miren, el diafragma en la tomografía no es continua, se rompe aquí, en la radiografía lateral se puede ver cómo hay protrusión de la grasa mesentérica. Y por último tenemos los dispositivos médicos. Habíamos dicho que no todas las radiografías vienen sin densidad metal. Siempre hay una radiografía que en algún momento van a tener la densidad metal. Y a esto me refiero, no son brillantes. Entonces, generalmente estos están ocupados por los dispositivos médicos, que pueden ser desde marcapasos unicamerales, desde marcapasos unicamerales hasta marcapasos bicamerales, ¿no? Hasta marcapasos bicamerales, que puede ser tanto en la aurícula como en el ventrículo, ¿no? Aquí tenemos los bicamerales que están en el ventrículo izquierdo y en la aurícula derecha. También tenemos los biventriculares, que ambos catéteres van a estar localizados en los ventrículos. Los tubos de toracostomía, ustedes van a ver siempre un paciente o con derrame o con neumotórax, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Sabemos que por la densidad, el líquido, o sea, por la gravedad, tiende a bajar. Y el aire tiende a subir. Entonces, de ahí la importancia del tubo de toracostomía. Tiene que tener una localización baja para sacar líquido y una localización alta para extraer el aire, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aquí tenemos un derrame pleural, entonces tenemos el tubito, ¿no? En la parte inferior. Aquí el derrame pleural también, ¿no? El tubo desde aquí va a ir sacando líquido. Y en un neumotórax este tiene que estar alto. Otro que van a ver siempre es el catéter venoso central, ¿no? Entonces este va a entrar, cuyo acceso va a ser por la vía subclavia y su extremo distal tiene que estar localizado en la vena cava superior, ¿no? Y el catéter central de hemodiálisis, que es mucho más gruesita, ¿no? Más gruesita, pacientes que hacen diálisis. Los reservorios subcutáneos también es importante. Hay pacientes que no toleran o no tienen buenas vías, entonces les ponen reservorios subcutáneos, ¿no? El catéter de Schwann para medir las presiones también lo van a ver. Entonces, si yo veo una radiografía de tórax, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver primero lo que es las partes blandas, si son valorables, las partes óseas, si hay fracturas, si hay ¿qué se llama esto? Callos a nivel de los arcos costales, si hay dispositivos médicos, ¿no? Si hay escoliosis en la columna. Después me voy a ir a vía aérea, voy a ver tráquea, voy a ver los bronquios principales, voy a ver pulmones, voy a ver ilios, voy a ver el mediastino, voy a ver las cisuras si es que se valoran y los hemidiafragmas, ¿no? Entonces, esa es la lectura sistematizada. Ustedes pueden hacerlo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro.
Por ejemplo, partes blandas tenemos, ¿no? Partes óseas, la silueta, el sistema aéreo, incluyendo el pulmón, la pleura diafragma y otros dispositivos. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que es anatomía radiológica, ¿no? O sea, podemos seguir hablando más y si queremos detallar algunas cosas más, lo podemos seguir haciendo. Sin embargo, eso es lo más básico que les puedo dar. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta de este tema, porque la tarea va a consistir en el reconocimiento de estructuras anatómicas, ¿ya? Quiero que reconozcan que en una radiografía me valoren partes blandas, en la otra me valoren partes óseas o en una sola me puedan valorar todo. Entonces, de ahí que les pido que si todo está normal, empiecen con partes blandas conservadas, partes óseas conservadas, vía aérea, vía aérea, que es tráquea, bronquios, pulmones, conservarlos, ilios normales, silueta, o en este caso, cuando ven la silueta el mediastino, quiero que midan el índice cardiotorácico, ¿no? Y valorar también, por último, los hemidiafragmas. Entonces, quiero que me valoren así, en ese, lo haremos de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces, pero ustedes pueden hacerlo como quieran, pero en la práctica lo haremos así, para que sea un poquito más fácil calificar y no me esté confundiendo. Ya, entonces de afuera hacia adentro quiero que hagan la tarea. Yo les voy a mandar hasta mañana y les voy a dar hasta el próximo martes, ¿no ve? Para que hagan su tarea. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, la grabación de clases, ¿ya lo subió a la plataforma? ¿Lo va a subir? No, en las tareas no lo voy a subir. Para su examen tal vez lo voy a subir porque se supone que están todos aquí, ¿no ve? Entonces, sí, la presentación les voy a pasar en el grupo como esta, pero las grabaciones lo voy a subir al final. Sí, doctora, gracias. Recording stopped. Entonces, ¿qué me han dicho? Ya, en las mujeres, por ejemplo, cuando no tienen, o sea, no tienen glándulas mamarias o las mujeres son muy groseras, o sea, muy gorditas, o muy mayorcitas, ¿no ve? Las glándulas mamarias tienden a colgar, ¿no? Son más bajas. Entonces cuelgan y ahí, e incluso ahí se puede confundir como si no tuviera glándulas mamarias, cuando en las viejitas, por ejemplo, son bajas las glándulas, ¿no? Entonces cuelgan. En este caso, ¿cómo podemos valorar si es varón o es mujer? Es la presencia de las calcificaciones presentes en las costillas. En un viejito estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, si es mujer, las calcificaciones van a ser centrales. Si es varón, las calcificaciones van a ser periféricas. Entonces, de esa forma podemos reconocer en mayores, en pacientes de la tercera edad, si es varón o es mujer, porque las mujeres en las mayorcitas ya tienen, ¿no? Cuelgan las glándulas mamarias, ya no se ve como una jovencita arriba. Entonces, y en jóvenes, ¿cómo los podemos reconocer? Sí o sí tendríamos que ver la sombra mamaria, ¿no? O y es raro que los pacientes nazcan sin las dos glándulas mamarias, muy raro. Tendría que ser, bueno, la verdad no he visto hasta ahora y tampoco lo he leído. Sí o sí pueden nacer con una glándula mamaria, que habíamos hablado del síndrome de Poland, o una hipoplasia de esta, ¿no? Pero que haya ausencia de ambas glándulas mamarias, no. Sí puede haber hipoplasia de ambas, sí, pero tendría que verse en la mujer un poquito del bordecito. ¿No? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
para llamar la lista. Jessica. Una vez que llame la lista, si quieren pueden salirse, no hay problema. Jessica. Presente. Choquevilca, ¿verdad, doctora? Sí. Marina. Presente, doctora. Buenas noches. Gabriela Callisaya. Presente, doctora. Luis Fernando. Presente. Cintia Ortega. Jaime Catari. Presente. Sindel Poma. Presente, doctora. Maite. Doctora Maite Anaí. Maite Anaí. Sí. Presente, doctora. Ya, Marcos. Presente, doctora. Anaí Calle. Silvina Luz. Presente, doctora. Lady Mamani. Stephanie Molina. Presente, doctora. Fabricio Maita. Presente, doctora. Nayeli. Ludmila. Presente, profe. Ay, perdón. Andrei. Maciel. Presente, doctora. Nadia Pacheco. Presente, doctora. Jocelyn. Rosario. Presente, doctora. Rosario Angulo. Presente, doctora. Jimena Intimaita. Presente, doctora. Jennifer Poma. Presente, doctora. Yasmín Carvajal. Abigail. Presente, doctora. Brian. Presente, doctora. Sonia. Presente, doctora. Presente, doctora. A ver, ¿quién me ha dicho presente al final? Jazmín, doctora. Yasmín ya. Yasmín. Sonia. Presente, doctora. Jawira. Presente, doctora. Alexander. Presente, doctora. Maritza. Presente, doctora. Daisy. Presente, doctora. Josafates, ¿no? Luz. Presente, doctora. Luz María. Sí, Luz María. Abraham. Presente, doctora. Ay, sí, perdón, me confundí tu nombre. Katia. Presente, doctora. Selena. Presente, doctora. Abel. Samadi Apasa. Presente, doctora. Ana. Presente, doctora. Mary. Presente, doctora. Lisette. Presente, doctora. ¿Alguien no le llamé? A mí, doctora. Ya. También, doctora. Uno, por favor. Doctora, ¿le puedo decir mi nombre? Sí. Samuel Ramos Rojas. Ahí es Samuel. Ahí está. Betsy Jimena Román Mesa, doctora. Román, ¿no? Sí, doctora. Ya. ¿Alguien más? Brady Kelly, doctora. Brady Kelly, doctora.
Sí, sí, está bien. Right. Liliana Shamira Calero. Kelal. Samira. Sí, Shamira Kelal. Ah, sí. Doctora Neile Gabriela Culala. Neila. Neile Culala. Ay, creo que te llamé y te puse para espera un ratito. Sí, ve, te puse falta. Ya, está bien. Doctora Damaris Ramos Huanca. ¿Tu nombre cuál me has dicho? Voy a buscar. Damaris Ramos Huanca, Ay. doctora. ¿Alguien más? Doctora, Doctora, Lady, doctora. Ya, ¿alguien? doctora, me ha anotado Damaris Ramos Huanca. Sí, 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 sí. Ah, ya, esperen, doctora, gracias. doctora el mío, Carmen Rosa Chura Tola. Creo que te llamé. Ah, no. ¿Ya? Ya, doctora. ¿Alguien más? Mío, doctora Osmar Romario, la M. ¿Mario? Romario, Osmar Romario. Aquí estás. Ya. Yo, Nadie más, ¿no? por favor. ¿Qué te llamas? Eliana Calero. Ya. Escribe al chat, ¿alguien más? Ya, André, está bien. Entonces, Doctora, dime. Lisette Cayo, doctora, es que hay dos Lisette. Solo dijo Lisette, No. entonces no sé cuál es. No, Cayo está bien. Ah, ya está La bien, otra doctora, Lisette gracias. está bien. Y la otra Lisette también. ¿Alguien más? Ya. Ya, chicos, entonces para el martes la tarea voy a habilitarlo, mañana lo voy a habilitar ya, o si es que puedo más tardecito, pero les voy a mandar el mensaje y la presentación. ¿Qué les quería decir? Bueno, espero no vuelva a pasar esto, no sé qué ha pasado, si no voy a tener que ya no hacer recurrente porque no quiere, algo le ha pasado a mi correo, creo. Entonces, cualquier cosa, duda, por favor, escriban nomás al grupo, no hay problema. ¿Ya? Cualquier duda que tengan. De todas maneras, voy a poner un ejemplo en la tarea y lo otro lo estoy ya revisando. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Luego, doctora. Chao, Hasta chicos. luego. Hasta luego, Cuídense. doctora. Chao. Chao, chao.